Jorge Benavides, él es economista. La pregunta que nos hacemos, en parte las que hace don Henry, es si es beneficioso o no la entrega del ROP una vez que las personas se pensionan. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. En primera instancia, ¿cómo ve usted desde la parte personal y como economista esta iniciativa? Pésima. Vea, esto lo voy a decir yo a título personal, pero todo lo que salga de la Asamblea Legislativa durante este periodo, este año que queda, simple y sencillamente es porque estamos en una campaña política y ocupo generar votos. La gran mayoría de proyectos de ley que salgan simple y sencillamente van a ser de carácter populista. Lo vemos con el proyecto de ley, por ejemplo, de prescripción de deudas, donde mucha gente dice, uy, qué dicha, ya no voy a tener que gastar en un abogado para que mi deuda prescriba. Pero lo que no nos dice el proyecto de ley, por ejemplo, es que el juez puede hacer la prescripción, por ejemplo, pero la prescripción se puede apelar y el proceso va a continuar. Entonces, obviamente, lo que venga a la Asamblea Legislativa ahora, simple y sencillamente va a ser con ese carácter, de ganar votos para que el pueblo vea que el tal partido está haciendo las cosas bien. Con el tema que nos trae del ROP, obviamente, a la gente se le olvida que el ROP es una parte que compone la pensión. Por lo tanto, si a mí me dejan retirar el ROP en un solo tracto, en la primera mensualidad de mi pensión, obviamente esa pensión va a disminuir el monto mensual. A como está Costa Rica de caro, una pensión promedio anda entre 150 y 175 mil colones. Un alquiler, por ejemplo, no baja de 200 mil colones. Entonces, si a esos 150 mil le rebajo la parte que corresponde al ROP, obviamente esa pensión ya no van a ser 150 de aquí a que yo me muera. Va a ser aproximadamente de 105 mil colones. Lo que me va a limitar entonces la capacidad no solamente de consumo, sino de lo que yo voy a destinar para poder vivir. Claro, es que don Jorge, además con esa pensión tenemos que pagar agua, luz, cable, internet, tengo que pagar el alquiler, tengo que ir al supermercado a hacer alacena, ¿verdad? Y con la pensión yo tengo que vivir hasta el día que me muera. Y es que, don Jorge, ayer leyendo sobre eso precisamente, principalmente opiniones que se generaron a través de las redes y en nuestra página de diarioextra.com, había una parte que decía que en efecto la gente necesitaba su plata para poder sobrevivir y pagar deudas. Y en efecto, ¿qué plata le puede llegar? Preguntaba alguien, ¿qué plata le puede llegar a alguien si le devuelven el ROP para pagar deudas? Las deudas regularmente son millonarias o están debiendo buena parte de la casa. No, eso no les alcanza absolutamente para nada. Es decir, que ahí podría haber un sofisma que distrae el tema de fondo. Don Henry, usted sabe perfectamente cómo hablo yo y a mí no me llevan para endulzar a nadie. Este proyecto de ley, le puedo asegurar que la gente que se está frotando las manos y que está deseando que pase son los hijos, los nietos y los sobrinos. Porque cuando uno llega a esa edad de pensión es cuando llegan y le dicen, no, don Henry, usted no es capaz de administrar su pensión, se la voy a administrar yo porque yo soy hijo suyo. Entonces, cuando a esa persona le llega plata, obviamente es, papi, ¿usted me puede prestar esa plata, por favor? Es que estoy sumamente endeudado para pagar la deuda que tengo. Abuelo, es que viera que yo necesito hacer esto y usted no me puede prestar esa plata. Y cada día más crece la población de tercera edad que se encuentra en casas de cuidado o en asilos. Entonces, obviamente, que la persona tenga plata, la plata del ROP en la mano, se convierte prácticamente en una futura víctima de su propia familia. Si vamos a una casa de cuidado o vamos a un asilo y le preguntamos a esos señores que están ahí,
¿Por qué están ahí? Le van a decir, porque mis hijos les estorbaba y estoy aquí. ¿Usted tenía casa propia? Sí, yo tenía casa propia y era que yo se las presté para que hipotecaran porque estaban sumamente endeudados y entonces perdí mi casa y aquí me dejaron. Y esas son las historias recurrentes en esos lados. Entonces, obviamente, una persona que está ya para pensionarse o que está pensionada, ya por sí sola, ¿verdad? Es vulnerable. Ahora imagínese si le damos esa cantidad de plata que ahorró durante 30, 40 años de un solo tracto. Obviamente estas historias no van a ser repetitivas, que van a ser de todos los días. Entonces, porque creemos, porque el hijo se aprovecha, porque el nieto se aprovecha, porque el sobrino se aprovecha, y con la mentalidad o con el pensamiento que dicen es que ya usted no está bien mentalmente, entonces usted ocupa ayuda. Yo ocupo que me dé la tarjeta porque yo le voy a administrar su pensión. Deme esa plata del ROP para yo poderla administrar de la mejor manera. Y lamentablemente en Costa Rica las historias se repiten. A ver, y otra parte, quizás de las opiniones que más se leen o se puede escuchar de la gente es que esa plata es mía y yo tengo derecho de administrarla y yo tengo derecho de tenerla. Esa plata es mía y yo no quiero que el Estado haga negocios con mi plata. Frases muy comunes cuando se habla del ROP y se habla de estos sistemas que ahora están buscando devolver. Ese dinero, en efecto, es de la gente, pero yo no sé cómo lograr entender o traducirlo, don Jorge, en el sentido de que es una garantía, no un dinero suyo. Es un dinero que efectivamente una parte la puso la persona, otra parte la puso el patrono, y es para complementar el monto de pensión que usted va a tener hasta el día que usted fallezca. Es uno. Número dos, yo no acepto el hecho de que es mi plata y yo la voy a administrar. Si ya usted fue un pésimo administrador porque está altamente endeudado y usted llegó a la pensión así, simple y sencillamente, así como usted botó toda la plata que pudo tener durante toda su vida laboral, obviamente la va a terminar desperdiciando. Y recordemos que el Estado no puede mantener a las personas de por vida, por eso tienen una pensión. Entonces, es mejor que a usted el ROP se lo den junto con la pensión, o sea, que le den la pensioncita para que usted pueda vivir, ¿verdad? Y que mejor usted no haga tortas con la plata como usted llegó y la hizo durante toda su vida laboral. La gente tiene que pensar que con esa pensión se tiene que mantener hasta el último día de sus vidas. Pero lamentablemente los costarricenses tienen el chip en la mente de que si yo me encuentro hoy 20,000 colones en la billetera o en un pantalón antes de irlo a lavar, yo tengo que irlo a gastar. El costarricense piensa que la plata se hizo para gastarla y es al contrario, la plata se hizo para multiplicar y para sumar, no para hacer problemas. Tenemos más de 750,000 cobros judiciales activos. Eso refleja la mentalidad que tiene el tico de endeudarse por todo. Entonces, usted no puede llegar a la pensión con esa mentalidad. Usted tiene que llegar con la mentalidad de que esa pensión tiene que alcanzarle a usted para subsistir, porque cuando usted está pensionado, si ya después de los 40 años es muy difícil conseguir trabajo, imagínese qué difícil va a ser después de los 60 o 65 años. Va a ser prácticamente imposible. También tiene que quitarse, porque mucha gente, yo vi los comentarios, mucha gente dice que es que esa plata le puede ayudar para poder emprender. Pero ya sabemos que en Costa Rica más de la mitad de los emprendimientos fracasan porque la gente cree que el negocio es fácil, que el negocio de invierto 1,000,000 de colones existe, y también son mitos que tiene la gente. Entonces, obviamente, es mejor cuidar lo que tengo, claro, y tal vez no depender de alguien, que perderlo todo y yo terminar como, y perdón la frase que voy a utilizar, como un despojo humano en una casa de cuidado olvidado. Más claro, imposible.
No, Jorge, le agradecemos mucho Pues que sí. nos haya atendido hoy, nos haya dado su opinión. Es que se me acaba de ocurrir, Lorena y Angelo, en alguna oportunidad cuando estuvimos hablando de este tema del ROP, no sé si en ese momento hacíamos referencia en un país donde lo hicieron, devolvieron el ROP del mismo sistema y fue una tragedia, Sí. porque la gente en efecto comenzó Sí, a creo que crecer lo habíamos la comentado. cantidad de personas adultas recurriendo al Estado para decirle, no tengo nada, ayúdeme, y el Estado obviamente, porque pues no hay para todos, Sí. no hay ningún Estado que pueda subsidiar todo a todo el mundo en esa edad tan alta. Don Jorge, muchas gracias por su opinión. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.